paisajes. ¿Tú crees que existe alguna concomitancia o algún vaso comunicante ahí escondido entre la reciedumbre de ese paisaje aragonés hecho de montañas y desiertos y el carácter fuerte, rotundo y resistente, sobre todo resistente, de muchos aragoneses, en particular tú, de quien estamos hablando? Es decir, o sea, que tu nacimiento ahí en Alcolea, ese ambiente recio, duro, de montañas y tal, de alguna manera perfiló. Sí, sin duda, sin duda. Decía, te he dicho antes que mi infancia, yo creo que me superaba algunos grados de la infancia. Creo que sigo agarrado a algunos puntos. Es decir, yo veo la ermita de Alcolea y siento una emoción especial. Veo la ermita de Chanamera y mira, solamente de hablarlo, tú ves cómo se me ponen los pelos. Es decir, no lo sé, aquel paisaje me marcó, aquella gente me marcó, y era un mundo duro, ¿eh? Por un lado estaban los vencedores y los vencidos, eso estaba muy claro. Tenía una madrina a la que adoraba y que me adoraba, pero que me llevaba a la iglesia a hacer la visita al Santísimo por la mañana y otra por la tarde. Es decir, matutina y vespertina. Entrábamos por el altar de no sé qué santo y en cada altar había un rezo y un cántico. Es decir, cuando uno hizo una cosa con un obispo, con el obispo